Juan, se te sigue escuchando mal, huevón. Ay, no, pero es que yo no sé qué hacer. No, pues ya toca así porque pues las otras veces no se ha podido hacer nada igual. A mí me toca editarlo con cariñito y amor. Venga, yo no sé qué poner. A mí se me hace que Pérez ya está como el de la película She. ¿Se acuerdan? El man que hablaba con la computadora. Que se enamoró, sí. Sí, pues que de Scarlett Johansson, ¿quién no se enamora? Pero no era Scarlett, a ver. Pues era una computadora con su bella personalidad. No, es personalidad. Sí, porque te enamoras de la personalidad de Scarlett. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento en el que se encuentren. Esto es Políticamente Desubicados y hoy estamos en la compañía de Andrés Pérez. Con o sin cuarentena, no quiere o no puede salir de la casa. Por más triste que suene, no tengo ningún lugar a donde ir. Así que si el gobierno me libera, pues igual me quedo en la casa de protesta. Siempre antisistema. Luego estamos con Juan, el fundador y CEO del Pollo Republicano, desde Zipa para el mundo. ¿Cómo es eso, Juan? Cuenta ese emprendimiento. Hacemos publicidad gratuita. Esta es una pequeña incipiente compañía productora de alimentos orgánicos y de pollo saludable para todas las personas. Pronto es serio, por favor, cómprenle. Sí, pautará pronto en nuestro podcast. Bueno. Sí, no coma cuento, coma pollo. Pollo republicano. Un pollo que respete el Estado de Derecho. Bueno, y por último, las libertades de la gente. Bueno, Juan, ya. Por último, pero no menos importante, con Sonia Vargas, la más dulce del podcast. No me vas a preguntar por qué. No, ya todos lo sabemos. Este fin de semana hizo una vaca preciosa, que si el podcast lo vamos a poner la foto ahí debajo. Por favor, vayan y visiten mi Instagram. Y estamos con Geraldine, la embajadora del café en España. Bueno, no voy a contar por qué, pero sí. Últimamente he hecho mucho café. ¿Vale? Esta semana tenemos un tema muy interesante. Para palabras más, palabras menos, el gobierno de Colombia le ha lanzado un salvavidas a la empresa centenaria Avianca, atribuyendo el hecho de que si se quedara la empresa nos íbamos al demonio. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿El gobierno debe, puede o no puede y no debe prestarle dinero a esta empresa? Pues de poder puede, porque ya lo hizo. Pero el problema no es que le dé o le preste dinero o lo que sea, sino que pues porque solo a las empresas grandes, es como lo que dice la gente, ¿no? Pero obviamente pues tenía que lanzarle un salvavidas y eso no ha sido solamente aquí, en Europa también los gobiernos lo que han hecho es salvar las aerolíneas. Bueno, la realidad es esta, que pragmáticamente el gobierno tenía que prestarle plata a Avianca porque digamos es la única aerolínea comercial que conecta a Colombia con el mundo entero. No, las pérdidas futuras de que una aerolínea así se quebrara, pues también repercutirían en un impacto económico en otros sectores. Uh-huh. Sin embargo, hay un tema y es que Avianca es una aerolínea panameña, ¿sí? Digamos, está en Panamá no sé, puede ser por un tema de evasión de impuestos o algo así, con una figura de esas que tienen una empresa de papel en Panamá, pero... No, pero eso no. Avianca está acá, lo que pasa es que es el holding, o sea, son diferentes empresas en teoría, pero se supone que Avianca paga impuestos acá. Es una figura jurídica que, claro, obviamente no va a pagar la misma cantidad de impuestos que si tiene su base en Panamá. Pero es que yo creo que el debate de fondo un poco es también el que pone Sonia sobre la mesa y el que decía Juan Pablo, pero lo que a mí me parece es que, digamos, Colombia no podía dejar quebrar a Avianca simplemente porque en términos prácticos es la aerolínea que conecta la mayor parte del país, o sea, hubiera sido un desastre y obviamente está el tema de que si es colombiana o no y demás, pero sin duda alguna Avianca como marca representa al país y en términos prácticos sería imposible para el país seguir, o sea, tener ese nivel de comunicación en una catástrofe de Avianca. No, y sí, yo, por ejemplo, estuve buscando y lo que encontré es que empleados son aproximadamente 500,000 y las operaciones de Avianca en Colombia representa el 1,4% del PIB en Colombia. O sea,
que sí, que no es una aerolínea colombiana, pero con estas Además que cifras, tiene como el 70% de los vuelos en el país. o sea, imagínate dejar una empresa de este tamaño con esa infraestructura, empleados, representativa en el PIB, dejar que se quiebre, pues sería yo creo que un poco una torpeza enorme del gobierno. Sí, yo creo que la polémica está más por lo que dije al principio de por qué a esa empresa tan grande y las medianas empresas todas quebradas, ¿no? Entonces, porque las prioridades del gobierno pues obviamente siempre van a ser favorecer a las élites, a los dueños de estas empresas, a los accionistas, sí, pero pues obviamente nadie desconoce que un montón de empleos se salvan y pues obviamente yo tengo conflicto de intereses porque mi hermano trabaja ahí, pero pues obviamente, o sea, no sé, yo sí también lo critico por el lado de toda esa cantidad de plata y el resto de empresas que también mueven la economía. Yo creo que el tema es con el monto que se le prestó. Creo que fueron 370 millones de dólares, lo cual es bastante, ¿no? Es una suma cuantiosa que hubiera podido ser distribuida con otras aerolíneas que también compiten en el mercado. Sí, entonces el tema está en que fue un poco selectivo y quizás hubo un trabajo de lobby de Avianca con el gobierno. Y sí, es un poco que no es equitativo para un mercado, para el sistema de mercado. Pero entonces, pregunta de ignorancia, ¿a las otras aerolíneas les dieron? No les dieron dinero, no les han dado salvamento. A ver, hay que recordar que Avianca con lo de la pandemia entró, espera, lo tengo por aquí. En ley de quiebras. Exacto, la ley de en Estados Unidos. Entonces esa fue como la primera toma de contacto con el gobierno porque ninguna otra aerolínea lo hizo y fue como la primera alarma del gobierno de marica, si se nos quiebra Avianca se nos puede hundir una parte. Pues eso también es una jugada que hace la empresa para precisamente es que Avianca ya tenía una historia complicada acá, ¿no? Porque acuérdense que Avianca fue la que se enfrentó a sus propios pilotos en ese tema del paro que le hicieron los pilotos y que la superintendencia declaró ilegal el paro porque supuestamente violaba un derecho servicio público. O sea, servicio público fundamental, y Avianca se puso a despedir a un montón de gente que había participado en la huelga en un movimiento que a mi modo de ver es contrario a los derechos laborales, porque cualquier persona, cualquier grupo debería tener cierto derecho a protestar y cierto derecho, digamos, a hacer huelga, más allá de que ellos les paguen lo que les tengan que pagar o les tengan que dar lo que les tengan que dar. Entonces, digamos, Avianca ya tenía una historia, a mi modo de ver, bastante complicada en términos de derechos laborales, que sumándole a esta situación, yo creo que sí genera un poco de incomodidad en las personas. O sea, más allá de lo estratégico que era salvarla, yo creo que sí queda la pregunta de, bueno, es que Avianca tiene unos comportamientos que a veces uno dice como medio mafiosines, o no sé ustedes cómo lo ven. Por ejemplo, con el tema de los pilotos, el lobby que hicieron para que la superintendencia le salvara la empresa, me pareció como medio la cantidad de plata cosa que se movió ahí. Pero pues lo que pasa es que ese tema de la huelga y de cómo se manejó está relacionado con Efremovich, y Efremovich ya no está. Entonces, pues por ahí también puede ser la cosa, pero obviamente pues hay un montón de argumentos en contra de la empresa. Eso sí, que los piquetes, que los abusos, que no sé qué, pero pues nadie puede negar que conecta toda Colombia con el mundo y dentro de Colombia. Entonces, pues hay que salvarla. A lo anterior, súmenle que el conflicto de intereses que estaba entre el gobierno, entre el ministro de Transporte de ese entonces con Avianca, ¿no? Porque recuerden que la hija del ministro de Transporte de esa época era la encargada de la Oficina de Relaciones Públicas de Avianca. Sí, o sea, Avianca siempre ha estado relacionada con el gobierno y pues obviamente, y el gobierno no es que haya hecho mucho como para defender los derechos laborales de los pilotos y de los que estaban en huelga. Bueno, también es que hay que tener en cuenta que los pilotos en Colombia tienen una cantidad de dádivas a nivel de tributación y tenían un montón, entonces ya estaban como como excediendo esos límites con la compañía. Entonces también hay que darle palo a los sindicatos en algunos aspectos. No, pero
ahí sí yo no, ahí pues yo conozco el caso de persona, o sea, personalmente, y no es que tengan dádiva, además los pilotos pagan un montón de impuestos, o sea, no es que sea como el mejor empleo del mundo tampoco. Y pues la empresa, ellos también estaban peleando por cosas de seguridad de la empresa, que están todavía y que pues corre riesgo la seguridad de la gente, las condiciones laborales que no se comparan con los pilotos de otros países, ese tipo de cosas. Sacaron un montón de gente y han tenido que reintegrar a muchos, han tenido que pagarles porque ya los jueces están fallando a favor de los pilotos, porque aunque Avianca actúa en contra de la ley. Bueno, ¿Qué? Sí, Sonia, en eso sí, yo había escuchado que Avianca estaba como abusando de la cantidad de horas de vuelo de los pilotos, los obligaban a volar y a hacer turnos muy largos y pasa igual con los médicos. En muchos casos, muchos médicos, aunque está prohibido, para llegar a fin de mes tienen que hacer hasta 30 horas de turnos. Y no pueden reclamar porque ¿qué médicos van a hacer? No pueden salir a la calle a protestar, no pueden parar las actividades porque después los que pierden son ellos mismos. O sea, es que es un círculo vicioso absurdo, no pueden reclamar sus derechos. Y también está sujeto al tema de la vinculación laboral, ¿no? Que es un poco injusta para algunos cargos. Pero yo tengo aquí hay algo que ver y es la participación que va a tener el gobierno en la empresa o si va a ser solo un préstamo de dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, en España hay un caso muy famoso que fue durante el tema del boom inmobiliario, se vino a la quiebra un banco que, bueno, no muy importante pero sí un banco español que representa creo que el cuarto o el quinto a nivel España, y el Estado terminó inyectando una cantidad de dinero, o sea, estamos hablando de 22.000 millones de euros y se quedó con el 64%, o sea, inyectó dinero pero se quedó con parte del banco. Entonces, en ese sentido yo veo que es una estrategia pues un poco inteligente porque el Estado está en las finanzas de sus ciudadanos, puede como participar en la banca, y también ha salvado un banco en el que puede facilitar la competencia leal entre bancos, ¿no? Porque imagínate, si se va a la quiebra ese banco, solo quedaban como 3 o 4 bancos nacionales. Entonces, en ese sentido yo lo veo viable que el país, que el gobierno participe en la empresa, que tenga acciones. No Pero sé creo cómo que en va a ser este el caso caso, de Bianca. creo que en este caso es un crédito, o sea, no tiene participación, no tendría participación, es un préstamo. Eso es preocupante. Sí, porque si igual, digamos, Lo que la pasa empresa es que como venía mal y si se vuelve a quebrar y no puede pagar, porque Claro. parte del asunto de ley de quiebra o de someterse al Es que se asunto de jode, quiebras, claro, sí, claro. y es que no paga las deudas. Un préstamo a una empresa quebrada es una moneda al aire, o sea, no sabemos cómo va a resultar, y menos en plena pandemia. No, yo creo que una empresa como Avianca no se quiebra de la noche a la mañana. Esa empresa va a sobrevivir y el préstamo se va a terminar de pagar de aquí a unos 4 años. Bueno, eso no lo sabemos. Una jugada para rescatar una empresa que tenía un gran impacto en la economía. Es una jugada estratégica para rescatar lo que se pueda y evitar un daño peor. Y es que, miren, estoy mirando unas gráficas de cómo han apoyado los gobiernos a las aerolíneas bandera de cada país. Estados Unidos ha invertido casi $30.000 y Colombia 370 millones de dólares. O sea, varios, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Suiza, España, Portugal, y después está Colombia. O sea, el resto de países han invertido muchísimo más plata salvando a sus aerolíneas. O sea, todos los países lo están haciendo, eso no tiene nada raro. ¿Y ustedes cómo ven el tema de salvar grandes compañías y el tema del abandono o pues lo que se reclama del abandono de la pequeña empresa y de la pyme? Que es también un poco el tema, ¿no? Que reclama la gente, que el gobierno ha ayudado muy poco a las medianas empresas y sí le mete la mano a estas grandes. Es claro que no está siendo suficiente, las empresas están quebradas, todos los restaurantes cerrados, medianas empresas incluso quebradas, o sea, no. Pues es que debería ser bastante complejo porque el argumento del gobierno será primero el sector que está rescatando, la empresa que está rescatando es fundamental, y segundo el número de empleos no puede asimilarse a una pyme o una pequeña empresa, pero no sé, yo lo veo en perspectiva de aquí
y aquí el sistema de seguridad social es lo que ha permitido salvar a los pequeños negocios. Ese sistema de ayudas es lo que hace que las tiendas pequeñas sigan subsistiendo. Y claro, cuando intento pensar esto en Colombia, es que en Colombia no tenemos un sistema de ayudas económico para el desempleo, ni para los autónomos o las pequeñas empresas, ni tampoco para las personas. O sea, es bastante complejo tratar de invertir ese dinero, de ayudar a las empresas cuando no existe un sistema en el que se pueda meter dinero, porque tú cómo vas a repartir dinero, no sé, a pequeñas empresas, es muy complejo. O sea, imagínate, no sé, en Colombia, ¿cómo lo podría plantear el gobierno? Pues aquí se planteó con el tema de los bancos, ¿no? Que el gobierno mandó un montón de plata a los bancos para que los bancos supuestamente lo distribuyeran a las pequeñas y medianas empresas y eso, pero el problema es que los bancos actuaron como bancos y le prestaron plata a la gente que ya tenía la plata. Entonces, cuando una pequeña empresa se postulaba para eso, decía, estoy en crisis, ayúdeme, pues el banco, yo me acuerdo, no sé, nunca se toparon en YouTube con esos anuncios que puso Bancolombia en YouTube diciendo que ellos eran muy responsables con el dinero de todos, entonces no le podían prestar a cualquiera. Uy, parce, en medio de la pandemia a mí me parecía ofensivo que Bancolombia tuviera esa publicidad en YouTube, como diciendo, no te prestamos la plata que el gobierno nos dio para ayudarte porque no nos vas a pagar, no sean tan hijueputas. O sea, ofrecer ayuda por medio de créditos en bancos es muy absurdo. El problema es que, digamos, la única vía que tiene Colombia para distribuir el dinero, generar la liquidez, es la banca privada. De hecho, ustedes sí han escuchado esos choques que tiene el Banco Central, el Banco de la República con los otros bancos, que en muchos momentos llega al punto en que el Banco de la República baja las tasas de interés y los bancos privados, los bancos comerciales no las bajan, y el Banco de la República presiona y les dice, bueno, hermano, ustedes o bajan las tasas de interés o las volvemos a subir como Banco Central y usted se ve obligado a generar mejores tasas para los usuarios, para los ciudadanos. Entonces, ese es el problema, que la banca privada en Colombia tiene mucho poder para manejar la economía. Totalmente, tú no puedes repartir ayuda a través de un ente privado. Es que no puede, porque un ente privado no quiere ayudar. Un ente privado quiere ganar dinero, punto. No, pues es que es su función. O sea, es que tampoco van a ser tontos. Ellos tienen su dinero y si les dan dinero, pues ellos van a cuidar eso y generar una rentabilidad. Es que eso es un banco nunca genera riqueza. Es tonto pensar por parte del gobierno creer que un banco genera riqueza. Un banco no hace eso. Un banco es una vía para redistribuir liquidez en una nación. Pero además yo creo que la discusión está centrada entre salvar a Bianca o a las MIPYMES o a las empresas pequeñas. Pues no debería ser así. O sea, el Estado debería tener una política para poder ayudarle tanto a Bianca como a las otras, de pronto no dándole tantísima plata, no sé, ¿cómo sería? Sí, ¿sabe cuál yo creo que es el problema? El problema es que yo creo que la mayoría de las personas no están viendo el plan del gobierno. O sea, es que a mí lo que me parece es que el gobierno habla mucho y hace muy poco. Es que no tiene plan. Exacto. Entonces como que siempre habla de los millones que va a invertir y ahorita Claudia López empezó a hablar de su plan Marshall y cuando ustedes van a ver, pues ni siquiera es muy claro qué es eso del plan Marshall que ya está proponiendo. Entonces yo siento que a veces la gente se emputa es porque le dan plata directa a Bianca, pero el resto del apoyo económico como que no se ve. Oigan, no, ¿y qué se llama Plan Marshall? ¿Pero se llama así? Sí, pues ella lo hizo imitando el plan de reconstrucción de Europa, ¿no? Pero por favor. Es que está comparando peras con manzanas, ¿no? La guerra contra el coronavirus. Ay. No, pero fuera de chiste, el coronavirus dejó unas secuelas similares o peores que las de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito económico, ¿no? Dejando de lado como otros aspectos que dejó la guerra, ¿no? Pero igual me parece que el nombre como que, bueno, en fin. Bueno, yo lo que había preguntado, Sonia, planteado, yo creo que
lo que acaba de decir Pérez es muy clave, porque las ayudas para las personas de a pie, para los empresarios chiquitos, no llegan. Y cuando las proponen, tienen que hacer 8.000 vueltas, ¿sabes? Que no es como en plan, te lo consignamos a tu cuenta. No, tienes que venir aquí, rellenar un papel, después un correo, después un no sé qué. O sea, como que hay tantos requisitos que cansan a las personas, que no saben qué hacer, y después esas ayudas se dilatan y nunca llegan a las personas que realmente las necesitan. Entonces, y también que creo que el gobierno no ha planteado absolutamente nada para los pequeños empresarios, bueno, absolutamente nada, y eso es muy preocupante. Yo creo que esto suena cruel, pero la plata tiene que invertirse en los sectores estratégicos y evitar el mayor daño posible en la economía, y los que pueden evitar el mayor daño en la economía pues son los que más producen empleo. Pero es que esa es la misma discusión, Juan Pablo, sí. O uno o lo otro, porque sí, o sea, es que las MIPYMES son pequeñas y no generan un empleo de por sí, o sea, no generan muchos empleos por sí solas, pero sí juntas, y son las que mueven la economía. No, y que sabemos que, bueno, salvar a Bianca va a salvar 500.000 empleos, ¿vale? Pero vamos a ver, la economía subterránea está, la economía de la tiendita, del mecánico, esa es la economía real, eso es lo que mueve el dinero, porque es que sin esa economía, economía, llamémoslo economía de menudeo, porque economía subterránea es otra cosa. Sí, la microeconomía. Bueno, la economía. Es que póngale usted, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita con lo de los restaurantes a cielo abierto. Ustedes, pero eso es una estrategia, pero para restaurantes fashion. Sí, claro. Totalmente. Porque el restaurante del corrientazo que cielo abierto va a tener. Es que a lo bien, yo en eso, ¿saben lo que pienso? En los restaurantes que están al lado de las universidades en el centro. O sea, todas las universidades ya dijeron que igual van a seguir virtuales el resto del año. O sea, los bares sin poder vender alcohol. O sea, los restaurantes que están ahí al lado del Rosario, marica, que viven de los almuerzos de los estudiantes y eso, pues parce, esa es la gente que necesita ahorita ayuda. Por ahí el restaurante que era de la bisabuelo, el abuelo, la señora ahora, que no tiene dónde recorrer plata, pues el tema de cielo abierto le borra 3 carros tancados de mierda, porque ella eso no le sirve. O sea, ahí es donde yo digo que el gobierno es muy indolente con ese tipo de cosas. Marica, y por eso, pero digamos que le dan dinero a un restaurante de estos. Más se debería viabilizar un funcionamiento alternativo para un restaurante en vez de darle plata, porque también se vuelve un barril sin fondo. Pero es que no es de darle plata, o sea, no estamos hablando necesariamente de dar plata en efectivo a los restaurantes, pero pues las ayudas del Estado, ¿dónde están? A las pequeñas empresas. Pero bueno, ¿cómo sería una ayuda para, imaginemos el caso hipotético de un restaurante al lado de la universidad? Mira, no sé, un subsidio de empleo, cualquier cosa. O no, simplemente una degradación del IVA muchísimo mayor, o por ejemplo que los empleados les ayuden con subsidios para pagar las nóminas. Eso es lo que existe. Así. Los bancos tienen eso, pero pues son los bancos. Claro, tienen ayuda a las nóminas. Es que pues a mí me parecería más viable que existiera un sistema en el que los restaurantes y las empresas se declararan, digamos, en quiebra o bancarrota para que todos sus arriendos fueran congelados. Por ejemplo. No, pero imagínate, y ahí se estanca el resto porque la persona que vive del arriendo de ese local. Pero es que entonces ahí vuelve otro efecto. Entonces por eso, exacto. Entonces no es solamente, o sea, es que pues, los expertos deberían estar pensando cómo hacer para distribuir la plata bien. Yo creo que el Estado no puede responder, digamos, de una manera tan controladora sobre el sistema de libre mercado. Y esos son temas de libre mercado. Pero no es controladora, porque es lo mismo punto, entonces que con Avianca. Pero no puede tomarlo todo. Dejémoslo al libre mercado con Avianca y pues se quiebra. Juan Pablo Arias Carrasquilla. No, marica, ¿cuál libre mercado, Juan? No. Pero es que y menos en pandemia y crisis económica, güey. O sea, salvan a los bancos, salvan a las aerolíneas, pero no, perdona, al de la tiendita del restaurante que se jodan porque no hay cómo salvarlo. Pues no. Es que a mí lo que me da risa es que esa gente, los Carrasquilla y todos estos economistas citan a los grandes de Estados Unidos, ¿no? A la Reserva Federal y no sé qué. Y en Estados Unidos lo que ha hecho Trump
es repartir plata como loco, weón. Ese man le ha repartido subsidios y plata a las grandes empresas para que no se quiebren, y acá Carrasquilla actúa como yo no sé si esto fuera qué país donde no salva a nadie. Es que aquel día lo pues leí, salva a los grandes y ya. Marica decía, Duque parece que viviera en un planeta en el que legisla para Sasha Fitness, weón. Es que es así, parce. O sea, como que un hijo de puta restaurante de cielo abierto. ¿Cuántos restaurantes de cielo abierto hay en Colombia y quiénes son los dueños? O sea, ¿de qué estamos hablando, weón? O sea, de verdad, nuestra población es muy distinta a lo que este señor cree y está salvando que es el país. Sí. Yo, o sea, lo que yo digo es que no, o sea, no lo tomen como si yo fuera Carrasquilla y que lo apoyo, porque no lo apoyo. De hecho, tomo unas decisiones que no son muy éticas y el tipo no tiene corazón en muchas cosas, pero lo que digo es que el Estado colombiano no cuenta con muchos recursos, ¿sí? Y tiene que actuar hasta cierto punto, y en otro punto todos tienen que poner. Todos pierden, o es un juego de suma cero o es de 50-50. Sí, es pura teoría de juegos de John Nash. Y en una situación económica funciona así. Estás escuchando Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y Instagram como poli.desubicados. ¿Cuáles son las actividades, comidas o cosas que los transportan a ustedes a su mundo infantil? Bueno, los juegos esos del colegio, ¿cómo se llamaba eso que hacías con tiza en el suelo? La aleta. ¿La aleta? Yo le decía leta. Que era también 1, avioncito. 2, 3, 4. Sí, avioncito. ¿Cómo es que eso tiene otro nombre? ¿Cómo se llamaba? Es que ya se me olvidaron los nombres. Tú? No me acuerdo, pero eso me transporta a mi niñez. Y luego lo de jugar con el lazo, en plan de una niña de un lado al otro y tú en la mitad saltando, ¿sabes? Sí. El típico juego que muestran los jueguitos, sí. Sí, eso me transportaba un montón, weón. ¿Los niños no jugaban a eso? Para mí hay dos cosas que me devuelven como a mi infancia, y es el olor y el sabor de las arepas de mi abuela y el sabor del jugo de mora que crecen ahí como al borde de la casa de campo de mis papás de toda la vida. Y uno cogía esas moras, todo, y hacía un jugo, y ese jugo sabe diferente a lo que uno compra como en una plaza de mercado, pues. Qué bueno, por favor. No, para mí, qué sabor. No, yo creo que los bolis. ¿Ustedes no comían bolis? Sí, mucho. Pues es que claro. yo viví un tiempo en los bolis. Para mí son muy de la niñez. Cuando iban en Bahía, bueno, eso eran allá les decían refrescos. Eso es como hielo con alinina, ¿cierto? Mi mamá me decía eso, deja de tomar esas aguas pichas. Aguas pichas. Sí. Y además que venía como en una bolsa toda de plástico, como que no era muy sanitaria, ¿no? Sí. Pero había dos tipos, el que no era tan sanitario y el que era sanitario, porque yo viví un tiempo en San Andrés, y allá yo salía del colegio y compraba el boli fijo, y era la bolsita transparente, pero en Neiva ya era una empresa que hace hielo y compramos muchísimos de esos y los metíamos al congelador, una delicia. Yo es que, no sé, en la época de salir del colegio y la gente que se ponía ahí en la puerta a vender eran personas pues muy humildes, y tú veías como el señor, yo tengo la imagen de un señor como el típico con el carrito de mango, cortando los mangos y no sé, limpiándose las manos ahí en la ropa, cogiéndose los huevos, la nariz, marica. O sea, esto es muy poco higiénico, pero me encantaba el mango. Yo tengo un recuerdo con lo de los bolicosos. Al lado del colegio, cuando yo era pequeño, había una tiendita chiquita donde uno se paraba así como en la malla y le vendían como desde la tiendita los cositos esos. Y me acuerdo que un día salió como que se les había aparecido la Virgen. Y en un boli. Tienda, no sé qué. Y me acuerdo que yo fui a ver lo del tema, uno chiquito y como todo católico, uno como en la estructura, como el país toda ultracatólica. Y yo me acuerdo que notaba y yo decía, pero aquí no veo a la Virgen, era una humedad ahí que le habían puesto un poco de velas y todo el mundo era rezando. Ay, no te creo.
Qué risa. Parce, Yo creo que la paleta Drácula también es muy no me recuerdo mucho. Qué lo de niño. rico, sí. Uy, qué sabrosas las paletas Drácula. ¿Con los tatuajes? Con los cositos, los jugueticos Los que venían, colmillos, los los colmillos. ¿Y se acuerdan que había un helado que traía una bola de chicle al final que era como Sí. en un empaque como de conito? Parce, es que uno en el tema de higiene, yo en el colegio pues uno compartía el alimento, yo era un gorreador profesional, entonces sabía exactamente cuándo atacar a mis compañeros cuando compraban algo, entonces donde en época de pandemia hubiera sufrido de toda clase de enfermedades. Yo creo Sí, que ahora es los que niños pobrecitos que no pueden compartirse nada. Es que no pueden, parce, no yo pueden. me acuerdo, había gente que llegaba y compraba como la empanada y de una se ponía como a escupirla para no darle a nadie. Parce, bueno, ¡Qué asco, Juan! Parce, yo odiaba a la gente que me pidiera comida. O sea, yo la odiaba por dentro, pero al final daba. Pero lo odiaba, güey. No, Porque yo aparte odio a mí que no me me gustaba pidan. pedir. Hoy sí Geraldine es un fastidio con él. No le puede pedir nada. Pero es que lo odio, güey. Yo soy muy pedigüeña. Pero me da mucha rabia que me pidan helado. No me pueden pedir helado. No, pero es que ¿quién va a chupar ahí la lengua de otro? O sea, eso es No, pero así sea de Ay, confianza. Ay, Porque tampoco me pues pueden pedir uno- helado. uno- ¿Verdad? uno una quita- rumbeada ahí. Juan Pablo no quita por el ladito, o sea, no por donde donde el otro chupó. Por Pero favor, bueno, Juan Es que a Pablo, uno no eso le es- importa. Y aparte, esto es una conversación, es muy viejo, huevón. Uno comparte helado con todo el mundo. O sea, amigo, novio, primos, o sea, marica, Sí. No, yo no Usted no comparto helado. Juan Pablo no comparte sino con la novia porque ya le da besos, si no. O tampoco. Pero es que, ¿sabes, No. marica? Yo tengo un recuerdo de Juan Pablo y es que cuando entraba al Transmilenio no tocaba los torniquetes porque era muy poco higiénico. O sea, era ridículo, huevón. No, marica, es que esa vaina toda inmunda, ¿cuántas personas pasan por ahí y queda de vino? No es Juan, pero es ridículo. ¿Sabe que a mí también me recuerda toda mi infancia el jugo de guanábana en leche? Ay, no, Muy güey. potente, Uy, potente. delicioso. Eso Potente y más cuando le echa mucho azúcar, marica, queda potente. y las gomitas también me llevan a mi infancia. Yo me acuerdo que me gustaban mucho las gomitas. Una vez me compré una bolsa completa y les cogí asco como 3 semanas de todas las gomitas que comí. Solo 3 semanas. Ah, no, sí, luego ya volví. Pero uy, es que las gomitas son muy deliciosas. No, Sí, marica, Rolly, yo cuando... me acuerdo que en el centro vendían como los bultados pues de como paquetados de gomas Trolli y papá a veces iba y compraba eso, no duraban como 2 días. Sí, ¿Ustedes y nunca después vendieron eso- dulces en el colegio? Sí, toda la vida. eso. Yo vendía Al medio perdidos con perdidas. chocolate, Qué chocolatinas, baja. manillas. Mi mamá era la inversora, ¿cómo se dice? Monetaria, y yo era... Capitalista, la socia capitalista. Eso, la socia capitalista. Mi mamá me compraba las cosas y yo nunca le devolvía la plata. Obviamente uno nunca devuelve la plata. Yo en el colegio vendía, pero me di cuenta pues habían otros compañeros que vendían, entonces llegué a un acuerdo con ellos y nos turnábamos los días. ¿En Ay, qué serio? tal, el oligopolio, pues. En ¿Sabe esa yo época qué no vendí? sabía que era eso, pero lo hacía. Yo vendía esos tubitos de leche condensada. Ush, eso me hizo severo dinero porque esos tubitos eran costositos y no los podía vender a buen precio. ¿Pero cuáles? Sí, a una época salieron como unos tubitos de leche Ah, vale, condensada. ya sé, azulitos, sí. Sí, con sabores. Sí, Y sí. eso yo Ah, les ya. vendía a 500 cada uno y eso era, mejor dicho, la locura. Marica, ustedes No, yo- recuerdan la gente que hacía con los pitillos y metían ahí el manchatripas el frutiño. Uy, Sí. eso es buenísimo. ¿El qué? Ah, Sí. los pitillos, sí. Están hablando de, Que después- están hablando que del después- chamber, del chamber. Que después los No. cogían. No, que después los cogían y metían papelitos y empezaban a pegarle a la Sí, gente sí, con sí. eso. Con el papelito babiado, qué asco. Sí. Ya vemos que Sonia no es de las que hacía bullying. No, yo era la defensora de los que les hacían bullying. Eso que babiaban el papelito y uno se lo ponía como en la orejita, como Ay, untando no. la orejita. Qué asco, Juan. El Choco Crispy.
Choco Crispy Ay, con sí. leche para mí era brutal. Yo Pero a mí comía me mucho gustaba Choco más Crispy con los leche. otros. Las azucaritas se llamaban, ¿no? Ay, Los no, a mí bolibres no. con azucaritas. Choco Crispy Forever. Es que lo bueno del Choco Crispy era lo que la leche que quedaba después. Qué rico. Todavía no puedo aguantar cuando veo una caja de Choco Crispy de mis primos. No, yo me Los acuerdo. quipitos. Uy, ¿Les gustaba? No, a mí nunca me han matado. Pues sí, me como un sobrecito, pero nunca me han matado. Y habían unos que le brincaban uno en la boca, ¿no? Ay, sí, qué rico. Sí. ustedes Las no quisieron empanadas de toda la vida. la clásica, Ay, la leche en polvo. Uf, soy adicta a la leche en polvo. leche parce. clean. Yo me acuerdo, había gente como compañeros en el colegio como que intentaban y se lo sorbían por la nariz. Yo como... Qué asco. Ay, no, por favor. Pero de verdad, ¿qué colegio has ido tú, huevón? Nada, pues no tenían acceso a otras cosas, entonces trataban de... El tusi estaba muy caro. De verdad, qué ridículo. A mí esos raspados, ¿se acuerdan de los raspados? Bueno, los que vendían en las plazas de los pueblos también, pero eso ¿Qué es era... ¿Qué? Yo siempre que íbamos de viaje con mi familia, pues como yo era un poquito gordita, entonces mis papás trataban de limitarme, entonces mi hermanito estaba más chiquito, yo le decía, Pablo, dígale a mis papás que usted quiere raspado. Entonces, papi, yo quiero raspado. Ay, ya sabemos que es Titina la que quiere. Yo siempre en los raspados me pregunté qué demonios eran las colores que le echaban a eso. Marica, eso tintas. era mierda, totalmente. Son tintes. No, y además que eso agua era... con tinte. Eso Agua no tenía con ningún azúcar. sentido, Eso- ningún sentido gastronómico. Pues el tinte no, el azúcar, el Ah. sabor no, pues a menos que le echaran un sabor, no sé, la esencia de frutos rojos, una vaina así, pero no, eso no pasa en los pueblos. Es simplemente el azúcar y ya, y lo que le da el sabor es la leche condensada al final. No, eso Pero es los una rapados- diarrea segura esa vaina. No, pero están buenísimos, Venga, ¿y ustedes eran de Barbies y juguetes? Obvio, yo tuve course. como 100 Barbie. totalmente. La Barbie doctora, la Barbie ingeniera Y la química. perrito, con el perrito y el que... Yo tuve hasta el avión. Ay, la que sale en Tuve Toy Story. todas las Barbies. Sí, la piloto. No, Yo no entonces tuve la salí piloto, pero Dime. yo tuve la O sea, veterinaria. la Barbie guía. Ah, sí, la Barbie ya. Yo sí tuve muchas Barbies, muchas muñecas, muchos peluches, ya exagerado creo. Tuve todas las profesiones. Música que los lleve en su infancia. Jordi RBD. ¿Cuál Jordi, weón? era un niño francés que cantaba. Yo no entiendo por qué la gente no lo conoce, pero yo lo conocía, Jordi. Era un No niño sé quién bonito, era. muy lindo. Yo tenía como 5 años y él también tenía como 5 años. A mí esa música me llevó a mi infancia. Y Piero, la música de Piero para niños. Es salserín con mucho swing. Ay, obvio, Salserín. Con Salserín y yo tenía camiseta de Reni. Sí, me gustaba Reni. Yo ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero me acuerdo de salserín. Estás escuchando Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y Instagram como poli.desubicados. Mi recomendación es una película que se llama Dark Waters, Aguas Oscuras. Está en Amazon y es de la historia de un abogado que demandó a la empresa que fabricaba esas cosas de teflón y bueno, invadió todo Estados Unidos y todo el mundo con ese material y estaba contaminando el agua bueno, no les voy a adelantar pero es eso, la historia de eso y es súper chévere, súper buena y uno queda traumatizado, ¿no? Dije, no vuelvo a usar sartenes de teflón en mi vida. ¿En serio? Sí, nos están envenenando por todos lados. Pero el teflón también es malo. Es malísimo. Todo es malo, todo da cáncer si uno se preocupa por eso. No, pero, Marica, pero tú comer todos los justamente días de compraron. teflón. Venga, Me cago pues, en el amor. más bien yo les recomiendo también, voy a una peli que está en Netflix que vi el fin de semana, se llama La Esposa, The Wife. Ah, sí, mis papás me dijeron que bueno. Muy buena en Netflix, pues es una película que puede parecer controversial y todo eso, y al principio pensé que era como como con una vibra así súper feminista y todo eso, pero digamos que también en una perspectiva crítica muy interesante
interesante, se las recomiendo un montón. La esposa de Wife, tremenda película y muy recomendada. Bueno, yo aquí quiero hacer una recomendación y es una aplicación que se llama IDWeb. Se utiliza más que todo para la botánica, en la que uno le toma la foto a las plantas y todo esto. Ay, y empieza a identificar todos de acuerdo a un patrón y una base de datos construida por la Universidad de Missouri, y ellos le indican las enfermedades, qué tipo de planta es, para qué sirve, todas las características botánicas de las plantas. ¿Y tiene costo? Porque yo he visto unas que tienen costo. Creo que es gratuita, pero sí, creo que es gratuita. ¿IDWebs? IDWebs. WITS, como... IDWebs. Ay, no es así, ya lo vi. Ya estoy pensando y no me ocurre nada, aparte no había pensado. Así que en el próximo podcast les pongo una doble recomendación. Ay, no, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias una vez más por habernos escuchado en este tan interesante episodio. Esperamos que nos sigan escuchando la próxima semana. Gracias. Esto fue Políticamente Desubicados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como poli.desubicados.